Primer domingo del año y había una palabra que dio vueltas en mi corazón. Gracias. A los que vienen de visita les trae coca, a mí me dan agua. Es una broma, es una broma. Acerca de una renovación en nuestra vida, de una renovación, miren, para que una familia, estoy hablando espiritualmente y estoy hablando del reino de Dios en nuestra vida, para que haya una renovación en una familia, primeramente tiene que comenzar por una persona. Amén. Si yo quiero que la familia sea renovada espiritualmente, donde la presencia de Dios se manifieste, primero todo comienza por uno. Si yo quiero que una congregación sea renovada, comienza por mí primero. Yo no puedo decir, bueno, necesitamos una renovación. Fulano, mengano necesita una renovación. Yo necesito ser renovado para que mi familia sea renovada y para que la congregación sea renovada, porque cuando hablamos en términos de iglesia, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una estructura religiosa, no estamos hablando de una denominación, estamos hablando del conjunto de hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo, que a la fe le siguió el arrepentimiento, que al arrepentimiento le siguió el bautismo, que fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora ese conjunto de hombres y mujeres decidió responsablemente y voluntariamente caminar con Cristo. Eso es la iglesia. Amén. No es la estructura, no es la denominación, no es el salón. Si hoy estaríamos reunidos en el medio de la calle, y yo lo voy a seguir diciendo hasta el hartazgo, si estuviéramos reunidos en el medio de la calle, 3 o 4 ahí estarían parte de su iglesia, porque la iglesia tiene que ver con hombres y mujeres que han puesto su fe en el Señor Jesús, se han arrepentido, se han bautizado, han sido llenos del Espíritu Santo y ahora estamos en las manos del Señor para cumplir su propósito en nuestra vida y para cumplir la misión que nos ha encomendado. La iglesia no tiene razón de ser si no cumple el propósito de Dios aquí en esta tierra. Amén. Por eso el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y si la sal pierde su capacidad de salar, ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres y echada afuera. Y es lo que pasa en la sociedad con la iglesia. La iglesia cayó en descrédito y es motivo de burla para muchos en este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de ser sal, y no hemos tenido la capacidad de ser luz, y no hemos tenido la capacidad de llevar adelante el propósito y la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y se abrió una gran brecha entre lo que nosotros sabemos y lo que nosotros vivimos, y es necesario que esa brecha se cierre. Lo que sabemos, lo que predicamos, entre lo que vivimos. Somos lo que vivimos, no somos lo que decimos. Amén. Somos lo que hacemos todos los días, somos lo que decidimos todos los días. Concretamente, no somos lo que yo puedo decir. Yo con mi boca puedo decir que soy el más generoso, pero cuando hay un necesitado cierro mi mano. Puedo decirlo, de ahí a hacerlo es otra cosa. Y Jesús dijo: ustedes son, no es presuntamente van a ser. Ustedes son, tienen que asumir la realidad de que son sal y que son luz en este mundo, y tienen que cumplir el propósito de que Cristo en nosotros sea expresado a través de nuestra vida, no solamente a través de nuestra boca, sino a través de nuestros hechos y de nuestras acciones. Cristo expresado. El Evangelio, lo voy a decir hasta el hartazgo, no es un mensaje a predicar, es una persona a presentar. La persona de Cristo que está en nosotros y tiene que manifestarse y verse a través de nuestras palabras, de nuestros actos y de nuestras decisiones. Necesitamos ser renovados. Amén. ¿Qué significa la palabra renovar? Hacer que una cosa quede como nueva, dar fuerza y dar cierta intensidad. Algo que se deterioró, algo que se puso añejo,
Cuando alguien ve una pared despintada, necesita una renovación. Cuando la casa está que se viene abajo, esta casa necesita una renovación, necesita cobrar intensidad, necesita ahora verse otra vez de una manera distinta. Necesitamos una renovación profunda y vital en nuestra vida, y esa renovación es producto de la obra del Espíritu Santo y es producto de Cristo en nosotros. Si vamos a impactar esta sociedad en la cual nosotros, los que tenemos más de, bueno, yo tengo más de 50, pero podría decir los que tienen más de 40, los que tienen más de 50, los que tienen más de 60, como en el caso mío, nosotros antes queríamos impactar la sociedad, hacíamos una campaña y alquilábamos un lugar y poníamos una carpa, predicábamos una semana, 10 días, 15 días y se generaba cierto movimiento espiritual. Y yo no digo que esto no funcione más, hay que usar todas las maneras que Dios nos dio para impactar esta sociedad. Pero esta sociedad, mi hermano, no se impacta con una campaña. Es una sociedad totalmente distinta. Cambiaron los tiempos. 20, 30 años atrás tenemos otra sociedad y es necesario que cada uno de nosotros experimente una renovación y que en nuestra realidad familiar tengamos una renovación para que haya una renovación también congregacional con la finalidad no solamente de honrar y agradar al Señor, sino de poder impactar esta sociedad en la cual estamos insertos. Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo dejó para nuestro provecho, inspirado por el Espíritu Santo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Así que no es que tengo que andar como a mí se me place, no es que ahora en el Señor yo ando, no. El consejo es: miren pues y sean diligentes cómo es vuestro andar, miren cómo andan, manéjense, anden con diligencia, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... La palabra de Dios es atemporal, trasciende todos los tiempos. Y la palabra de Dios dice que los días que vivimos son días malos. Y que cada uno de nosotros tiene que andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Mi hermano, todas las demás cosas se pueden comprar con plata, algunas, no todas. Pero el tiempo que se va no vuelve. Es irrecuperable, no se puede comprar con dinero, no se puede recuperar. Y nosotros somos limitados, tenemos un tiempo, no sé cuánto, por eso necesito vivir con intensidad cada día, cada momento, con intensidad en lo que Dios puso en mis manos y con intensidad para que el reino de Dios avance y para que el reino de Dios afecte a otros. El Evangelio tiene carácter de urgencia en medio de esta sociedad. Amén. Y nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Miren, yo tengo uso de razón y tengo memoria. No recuerdo tiempos como estos, donde hay una degradación absoluta, donde hay una negación de Dios y hay una negación de todos los valores cristianos, donde la frase es: haz lo que te guste. Tenés que ser feliz, no importa si matás a tu padre, a tu madre, a tu hijo, no importa, vos tenés que ser feliz. No sé si lo escucharon eso. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y el que tiene que ser feliz conmigo no soy yo, sino es Dios. Es el Evangelio. No es Dios para mí, soy yo para Él. Yo vivo para Él. Y el que tiene que cumplir su sueño de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús es Él. Y como consecuencia de vivir en esa realidad, en ese contexto, yo soy feliz, porque la felicidad es un estado en la vida del ser humano que tiene que ver con una persona, tiene que ver con Cristo.
no con lo que tengo, no con la salud que tengo, no tiene que ver con los bienes materiales de este mundo, con la cuenta bancaria que tengo, con la plata que tengo metida en la billetera virtual, ni con el Bitcoin, ni que andan todos hoy tratando de hacer negocio. Y esto influyó, permeó la iglesia. Él tiene que ser feliz, tiene que cumplirse el propósito de Dios y como consecuencia la felicidad es un estado en la vida del hombre, de la mujer de Dios que viene como consecuencia de una persona en nosotros. La felicidad no es algo, no, es una persona, es Cristo. La paz es Cristo, el gozo es Cristo, es una persona, tiene que ver con una persona. No es algo más fuera de Cristo. No necesito. Miren, yo tengo montones de textos para apoyar, pero por ejemplo, Pablo dice, es uno de mis pasajes favoritos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Lo que necesito es Cristo. Si yo voy a correr detrás de las cosas de este mundo buscando la felicidad, se me va a ir la vida y no la voy a hallar. Voy a correr como un burro detrás de la zanahoria, ahora cuando tenga este trabajo, ahora cuando gane cierta plata, ahora cuando me case, ahora cuando consiga una compañera, ahora cuando tenga la casa, ahora cuando tenga el auto 0 kilómetros, ahora, no completa, no contenta, no satisface. Vas a tener todo eso y vas a sentir un vacío existencial, porque ese vacío en nuestra vida, en la vida del ser humano, tiene forma de Dios y lo llena solamente Jesús. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto. Es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, a un discípulo, a un hijo en la fe. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Días malos y tiempos peligrosos, y no tengo ninguna duda de que vivimos estos tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos en una sociedad desgastada, decadente, sin moral, sin normas, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y cuando vos decidas no hacer algo de lo que el mundo propone, te van a decir, si esto es normal, es tan normal ver pornografía en el celular. Digo algunas cosas por decir. Encontré esto, nosotros fuimos 4 días hasta la costa porque allí están nuestros 2 hijos, nuestros nietos, y queríamos pasar unos días con nuestros nietos. Y en una sombrilla a 5 metros de nosotros había un grupo de gente y alguien se tiró en el piso y esta mujer con un péndulo, una mujer con un péndulo comenzó a hacer y les dijo, estaba mi hija, estaba mi hijo, estaban mis nietos y les mostré. Nosotros tenemos vergüenza de orar por otro, tenemos vergüenza de dar testimonio de Cristo en algún lugar, y se terminó una y se puso otra y terminó otra y se puso otra, y con el péndulo en medio de donde estaba toda la gente, sin ningún problema, y escuchamos que le dijo, te estoy alineando los chakras. Bueno, tema para otro día, ¿no? El sincretismo religioso, lo que vamos incorporando aparte de nuestra fe cristiana. Dijimos que íbamos a hablar en algún momento de este tema. Es normal que alguien vaya mirando pornografía en el celular y en el medio del colectivo, donde el colectivo a las 7 de la mañana está lleno y alguien está mirando pornografía. Es normal que alguien se fume un porro. No es normal, mi hermano. No es normal. Esa es la normalidad del mundo. No, pero el porro tiene fines terapéuticos. ¿Qué terapéutico? Es la entrada a cualquier otra droga más dura. Es la puerta de entrada a los demonios.
Digo esto para que nos demos cuenta de lo que el mundo naturaliza. Naturalizó el pecado. Y nosotros creemos que vivimos en una sociedad decadente, sin moral, sin normas, que a lo malo le dice bueno, es normal, es bueno. No, ni es normal ni es bueno, es pecado. Y yo necesito llamar a lo que Dios llama pecado, yo necesito llamarlo pecado. Amén, porque si no lo veo así, voy a ser carne de cañón para las tinieblas todo el tiempo. A lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. El raro sos vos que tenés tu fe en Dios. El raro sos vos que no te drogás, que no consumís porro, que no consumís pornografía, que no engañás a tu esposa. Sos un bicho raro, te dice el mundo, ¿sí o no? Soy un hombre y una mujer de Dios que ha decidido vivir conforme a la voluntad de Dios y encontramos en Él la plenitud de nuestra vida. Vivimos en una sociedad egoísta, materialista, consumidora de todo lo que los medios de comunicación nos ofrecen. Todo el tiempo hay un bombardeo constante y continuo de los medios de comunicación. Tenés que consumir esto y esto y esto para ser feliz. Si no tenés esto... Miren, yo siempre me acuerdo de una publicidad donde vendían un auto nuevo y la mujer rubia, porque todas las propagandas no son morenas, son rubias de ojos celestes, 1,80 m, con el esposo 1,90 m, rubio de ojos claros, los chicos rubios de ojos claros, todo al lado ahí, una copa de vino arriba del auto diciendo la felicidad es la suma de los buenos momentos. La felicidad no es la suma de los buenos momentos. La realidad es que tendremos momentos buenos y malos. La realidad es que vamos a tener que pasar situaciones como pasa todo el mundo. La diferencia es que Cristo está en nosotros, que Dios es nuestro Padre, que el Espíritu Santo está en mi vida, que puedo tener la certeza de que soy revestido de poder para enfrentar todo lo que el mundo está proponiendo y bombardeándome todo el tiempo. Somos parte de una sociedad materialista, consumidora de todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación, de una sociedad violenta. Yo no sé si ustedes vieron noticias, pero todo el mundo está hiperviolento. No se puede rozar nadie en la calle con el auto, ni... La semana pasada vimos en la playa también dos familias que se agarraron a las trompadas. En un lugar que tendría que ser un lugar de relax, de disfrute, pero pasa todo el tiempo. La violencia está a la orden del día, no solamente en la calle, en la sociedad. A veces la violencia se instala en nuestra vida, en nuestros hogares. Palabras violentas, gestos violentos, actitudes que son violentas. Vivimos en una sociedad enferma, día a día crece la depresión, la fobia, el pánico como nunca antes. El suicidio en adolescentes y jóvenes crece. ¿Vos me dijiste que alguien se había suicidado? ¿Un chico? ¿Alguien me contó? ¿O Paola, 20 años, se ahorcó en su casa. El año pasado un hermano que nosotros estábamos relacionados y lo tratábamos, que vivió aquí, después se fue a vivir a Córdoba, el hijo de él también, no creo que era un adolescente, comenzaron a jugar un juego espiritual, unos 15, 20 jóvenes adolescentes en Córdoba. 2 terminaron en el psiquiátrico, 1 suicidado. Es normal, son operaciones de demonio. Qué normal, qué normalidad. Lo que comienza como un juego termina en muerte, porque el diablo no juega a ser diablo. No juega a ser diablo. Y lo que desea es arruinarnos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, familiarmente, materialmente, matarnos en vida. Si tendríamos que definir esta sociedad en lenguajes bíblicos,
Vivimos en una sociedad, o bajo la óptica del reino de Dios, podríamos decir que vivimos en una sociedad apóstata. La Biblia habla de aquellos que apostataron de la fe. En los postreros días, dice Dios, muchos van a apostatar. ¿Y qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que creyó, que caminó, que experimentó, pero que un día se volvió atrás. Y nadie se vuelve atrás de la noche a la mañana. Mi hermano, yo entiendo, déjame decirte esto casi proféticamente. Es una vacuna esto que estamos hablando en esta mañana. Porque nadie se vuelve apóstata de la noche a la mañana. Es hoy un poquito, mañana otro poquito. Es imperceptible. Hoy te corriste un poquito, mañana me corrí otro poquito. Y el diablo dice, no pasa nada. Y seguimos sintiendo, no pasa nada. Pero cuando te diste cuenta, cuando me di cuenta, estoy lejos de Dios. Y el regreso en muchos casos es muy doloroso. Una sociedad apóstata porque ha vuelto sus espaldas a Dios y se ha liberado de las cadenas de la moral divina. El hombre sin Dios es un pedazo de carne que se corrompe. Y toca decir amén. Porque yo digo, Juan, el viejo Juan sin Dios, es un pedazo de carne inclinado al mal, que se corrompe. Yo sé lo que soy capaz de hacer sin Dios. ¿Vos no sabés? ¿No sabés? Yo sé dónde hubiese terminado si Cristo no hubiese llegado a mi vida a tiempo. El hombre moderno, sea por ideología o por práctica de vida, ha renegado de Dios. Ha sacado a Dios de su vida, de su familia. Y cuando saca a Dios, saca todos los valores que se sustentan en Dios. El amor, la fidelidad, la misericordia, el servicio, la ayuda. Todo eso se cae porque son valores que están solamente en Dios. Vivimos en una sociedad humanista. ¿Qué es el humanismo? Cuando se saca a Dios del centro y se pone al hombre, al ser humano. Todo gira en torno y para el ser humano. Una sociedad humanista porque está totalmente enfocada a partir del hombre, de la mujer. El hombre y la mujer se puso en lugar de Dios y muchas veces esto pasa entre nosotros. Hay que venir al culto a sentirse bien. No hay que venir al culto a sentirse bien. Hay que venir a rendir culto a Dios. Hay que venir a expresarle nuestro amor a Dios. Hay que venir a estar junto con mi hermano porque soy cuerpo, porque soy familia. No, pero acá no me saludaron, no me amaron, no me cuidaron. No, es otra cosa. El culto no es para mí, el culto es para Dios. Vengo a rendir culto a Dios, vengo a expresarle mi gratitud. Rindo culto todo el tiempo, rendís culto todo el tiempo. Somos un culto movible. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, un culto santo, agradable, racional, un culto inteligente. Vivimos dando culto, pero el domingo nos juntamos como cuerpo, como familia, para decir estamos juntos, aquí estamos, Señor, para expresarte nuestro amor, para bendecirte, para estar expuesto a tu espíritu, a tu palabra, porque necesitamos estar juntos. En la adoración, bien, es muy probable que yo no termine esto hoy. ¿Qué hora es? En la adoración, ¿quién tiene que sentirse bien? Yo o Dios. Dios. La adoración es para Él. ¿Saben lo que significa la palabra adoración? Amar exageradamente. Solamente puede adorar el que ama exageradamente a Dios. El que no ama exageradamente a Dios, canta. El que ama exageradamente a Dios adora con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios los está buscando es porque no hay. Si no, no los buscaría. No diría la Escritura que tales adoradores el Padre está buscando. No hay. Hay mucha gente que
encanta, hay muchos directores de culto, pero hay poca gente que adora en espíritu y en verdad, que ama a Dios con todo su corazón y con toda su vida. La adoración, muchas veces adoramos porque la presencia de Dios se percibe y se mueve, y cuando la presencia de Dios se percibe y se mueve, nuestro corazón se moviliza, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero no adoramos por eso. Si adoramos por eso es humanismo, porque la adoración está centrada en mí, no centrada en Él. Adoramos a Dios por lo que Él es. Amén. Un ejemplo simplemente. Vivimos en una sociedad hedonista. ¿Saben lo que significa hedonismo, no? Adquirir placer a cualquier costo. No me importa. Es lo que hace un adicto. Con tal de consumir una dosis más de paco, una dosis más de cocaína, mata a su madre, no le importa lo que tenga que hacer para... Miren, yo puedo hablarles de esto porque tuve 2 primos muertos de HIV que se criaron conmigo. Lo digo con dolor. Primos hermanos que se criaron conmigo, los 2 muertos de HIV, adictos. El último tiempo en la casa de mi tía, hermana de mi papá, ya murieron los 2 porque se murieron mi tía y mi tío de tristeza, de dolor. No se murieron de otra cosa. De ver a sus 2 hijos consumidos por la droga y muertos de una manera tristísima por el HIV. El último tiempo en la casa de mi tía, que era la casa de mi abuela, la casa estaba vacía. Le habían vendido hasta las sillas, las mesas. Empezaron con sacar dinero, siguieron con algunas alhajas de mi abuela y luego vendieron todo lo que había en la casa. El hedonismo, con tal de tener 5 o 10 minutos de placer por una dosis de paco, de cocaína, venden lo que sea, lo que sea. El hedonismo, adquirir placer a cualquier costo, no me importa, yo tengo que ser feliz y si el otro se muere al lado mío, no me interesa, si causo dolor, si causo tristeza, no me interesa, yo soy el que tengo que ser feliz. Eso es hedonismo. Yo necesito adquirir placer a cualquier costo. El hedonista se centraliza en la obtención de placer como objeto principal de la vida. Esta postura conduce a satisfacer de forma irrestricta todos los instintos, a desarrollar vicios y a cometer todo tipo de inmoralidades sexuales y a vivir en el individualismo, porque lo más importante es que yo obtenga placer, no importa el costo. Vivimos en una sociedad consumista y materialista, porque el consumir se ha transformado en una compulsión desmedida. La premisa es: cuanto más consumas, más feliz serás. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo, que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. No lo dije yo, lo dijo el Señor, ni lo dijo ningún apóstol ni profeta. Porque la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uno de los reyes más importantes de Israel, que fue Salomón, que tuvo fama, dinero, poder, riquezas, mujeres, las que quiso, llega al final de sus días diciendo: todo es vanidad de vanidades. No lo dijo alguien que no tuvo nada, porque si no podríamos decir: mal de mucho, consuelo de tonto. Alguien que tuvo todo llega al final de sus días diciendo: todo esto es basura, es vanidad de vanidades, no sirve para nada. El bien de todo hombre consiste en conocer a Dios y caminar en su voluntad y con Él. Amén. Una sociedad consumista, porque el consumir se ha transformado en una compulsión desmedida. La premisa es: cuanto más consumas, más feliz serás. Las personas están dominadas por el afán de tener. La acumulación de dinero, la acumulación de bienes se ha transformado en la meta más importante. El materialismo lo ha invadido todo, inclusive la iglesia del siglo XXI.
Y decime si esto no es verdad con la teología de la prosperidad, con cash luna, efectivo luna, diciéndote que tenés que poner tanta guita, porque los únicos que prosperan son ellos, ¿viste? Cuando uno le da la guita a ellos, los únicos prosperados son ellos. Y Maldonado y todos otros que cuando yo a veces hago un poco de zapping a la noche y caigo en canal enlace. Y hay cosas buenas ahí que encuentro de vez en cuando algunos de los predicadores que comparten verdad, pero encuentro algunos, la noche maratónica, 5 minutos de Maldonado, 5 minutos de Cash Luna, 5 minutos de este, 5 minutos de este, ponga plata, si siembra. Y dígame si este es el evangelio de Mamón. Y Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. No se puede amar a Dios y a Mamón, Dios de las riquezas, no se puede. ¿Y con esto qué significa? ¿Que no puedo tener? Claro que sí. ¿Y disfrutar? Claro que sí. Pero no amar, disfrutar lo que Dios te pone, siendo el centro de tu vida Dios, y no lo que Dios puso en tu mano, sino Dios. Eso es legítimo. Y si Dios añade disfrutar, el apóstol Pablo dijo, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Cuando tengo, disfruto, y cuando no tengo, sigo adelante de la misma manera, porque nada me mueve la aguja espiritual, porque el centro de mi vida es Dios. Y nada de estas cosas. Estamos atados de pies y manos en una verdadera idolatría a la riqueza que destruye la relación de los hombres entre sí y la relación del hombre con Dios. Mirá que si no me das lo que te pido, yo no me congrego más. Yo no vengo más. Mi hermano, no le hacemos un favor a Dios. Cuando vamos a Dios nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Cada vez que me reúno no le estoy haciendo un favor al pastor, no le estoy haciendo un favor a la iglesia, me estoy haciendo un favor yo. Porque donde 2 o 3 se reúnen, Dios está en medio de ellos. Y donde está Dios siempre puede ocurrir algo sobrenatural. Siempre donde Jesús se movía, ocurría algo sobrenatural. Los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, los que no tenían para comer eran alimentados y se multiplicaba. Siempre porque Dios es sobrenatural y donde Él se mueve, la sobrenaturalidad está latente y constante en nuestra vida. Digo, la última cosa que digo, voy a terminar en la introducción nada más. Vivimos en una sociedad, en términos bíblicos, babilónica, porque está inmersa en la magia y en el ocultismo. Todo lo invadió. Bueno, yo me defino como una persona apolítica. Nunca he hablado ni de política ni de dinero. Los que me conocen y se congregan aquí saben que no hablo de dinero, no hablo de política, no hablo... Pero hay invocaciones, la fuerza del cielo. Los que nos gobiernan, los que nos gobernaron, sumergidos en el ocultismo, en la brujería, en el espiritismo, los que deben administrar justicia en la nación, metidos en el ocultismo, empresarios políticos, deportistas, y también la vecina de al lado de tu casa y mi vecina, metidos, sumergidos en el ocultismo. El curanderismo es algo, yo esto lo dije en algún momento cuando me salió el herpes zóster, que no es otra cosa que el virus de la varicela que muta. Hermanos que me dijeron, tenés que ir a la curandera. Por favor, hermanos,
el sincretismo religioso donde nuestra fe está puesta en Dios, pero seguimos creyendo en el curanderismo, la culebrilla, la pata de cabra, anda que le curen el empacho. Parece algo tan inofensivo, es un abanico, el ocultismo es un abanico y esto es algo más que parece inofensivo y no lo es. Empresarios, políticos, deportistas y nuestros vecinos han abandonado sus fundamentos cristianos y tienen la necesidad de resultados inmediatos en los problemas cotidianos. Por eso consultan al brujo, al pai, a la maya, al espiritista, al mentalista, al parapsicólogo, que te roban la plata y te meten los demonios, basura del infierno. Solo Cristo puede hacer libre, solo Cristo puede salvar. Miren una frase de aquellos que nos han antecedido en la predicación del Evangelio: Cristo salva, Cristo libera y Cristo sana. Solo Cristo. Para permear esta sociedad necesitamos una iglesia renovada. Yo necesité describir un poquito la sociedad para darnos cuenta en la cual estamos puestos, inmersos, y que necesitamos una iglesia renovada que haga temblar los cimientos de las tinieblas, que impacte esta sociedad y la ciudad se vea conmovida, alertada, que afecte con su militancia los valores del mundo. Una iglesia renovada de raíz y no superficialmente. Una iglesia que entienda y viva el señorío de Cristo. Esa es una iglesia renovada. No que vive a medias tintas, no que vive a medias aguas, no que vive en zonas grises, sino que vive la realidad del señorío de Cristo. 12 llenos del Espíritu Santo, totalmente bajo el señorío de Cristo, cristocéntricos, trastornaron el imperio romano. Dijeron: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo con esta nueva doctrina? Pero no iban a hacer una campañita, no vivían la realidad de Cristo, vivían por y para Cristo, y si era necesario morir, morían para Cristo, porque es la historia de la iglesia. Y dice en Apocalipsis, no recuerdo el pasaje justo, me parece que es 12, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren, nosotros si hace calor no nos reunimos, si hace frío no nos reunimos, si tengo sueño no me reúno, si llueve mucho menos. Yo les conté la de la carta, ¿no? Sí. Le escribe la carta a la novia: ¿sabes cuánto te amo? Por vos soy capaz de cruzar montaña. Porque eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. El momento donde la iglesia más miente es cuando canta y levanta sus manos y dice que vos sos el Señor de mi vida, pero después vive otra realidad. Y el novio le escribe a la novia: yo por vos soy capaz de cruzar montañas y mares y te amo tanto que haría cualquier cosa. Y abajo le pone postdata: nos vemos mañana si no llueve. ¿Me entienden, no? Una iglesia renovada es una iglesia que vive el señorío de Cristo, que vive, que menosprecia su vida hasta la muerte. Acordate que cuando hablamos de iglesia estoy hablando de mí, estoy hablando de vos. Amén. La iglesia somos nosotros. Una iglesia que puede permear esta sociedad es una iglesia que vive el señorío de Cristo, que es permeable, que puede ser penetrado por el agua, por otro fluido. Hay que permear la sociedad, hay que permearla. Solamente con hombres, mujeres que viven en la realidad del señorío de Cristo puede ser permeable. ¿Qué significa impactar? Producir un choque, causar una fuerte impresión dejada por cierta acción o suceso. Cuando alguien se encuentra conmigo y se encuentra con vos, ¿hay un choque espiritual? Se genera una fuerte impresión dejada por cierta acción del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿o no?
pregunto, no quiero que me respondas. Al principio dije, renovar es hacer que una cosa quede como nueva, dar fuerza y dar cierta intensidad. Dejo para el próximo domingo algunos indicadores de una iglesia renovada. Digo simplemente, una iglesia renovada es una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Una iglesia renovada es una iglesia que vive llena del Espíritu Santo. Vive por el Espíritu, anda en el Espíritu, ministra en el Espíritu. Porque la iglesia del Señor no es natural, es sobrenatural, es espiritual. Y debe ministrar en el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Una iglesia renovada vive, anda, vive, ministra bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de iglesia, acordate de tu vida y de mi vida en los distintos lugares donde nos encontramos. Ahí está la iglesia, permeando la sociedad. Una iglesia renovada es una iglesia que tenga la visión y la acción de familia. No es una institución, no es un lugar de culto. La iglesia es familia, y si no es familia no es nada. Efesios capítulo 2, versículo 19. Una iglesia renovada es una iglesia que no está contaminada con los valores del mundo. Una iglesia renovada es una iglesia que se vuelve a los fundamentos apostólicos, lo que nosotros tenemos en la Biblia como el fundamento apostólico, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo y el fundamento apostólico, las cartas apostólicas. No puedo traer algo del antiguo pacto y vivirlo ahora en el nuevo pacto. Cambió el pacto radicalmente. No puedo. Y uno encuentra muchos que agarran cuestiones del antiguo pacto para vivirlo en el nuevo pacto. No se puede agarrar lo del antiguo para vivir en el nuevo, porque cambió. En el antiguo pacto había que ir al templo, porque si yo voy a observar la ley ceremonial, la tengo que observar en todo, no en lo que a mí se me da la gana. ¿Se entiende lo que digo? Sí está vigente la ley moral, pero no la ley ceremonial, porque a los gentiles, cuando en el concilio de Jerusalén le dijeron que se abstengan de lo ahogado de sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. ¿Qué tenemos que hacerle guardar a los gentiles toda la ley? No. No puedo agarrar cosas del antiguo pacto y traerlas como si fueran hoy para vivencia, porque Jesús puso fin al antiguo pacto y comenzó un pacto totalmente nuevo. Una iglesia renovada es una iglesia que se vuelve a los fundamentos apostólicos y los pone por obra. Una iglesia renovada es una iglesia que tiene una experiencia con Dios. Dejo acá, no quiero, porque me entusiasmo y quiero seguir y estamos en horario.